Arrancando este episodio donde se van agregando invitados a la mesa. La teníamos a Marcela Bayala engalanando la mesa, presidente de AFET, y ahora vino un documentalista, un colega, periodista, no sé, él se va a definir ante vos. Le vamos a pedir que se ponga un poco a derecho porque si no sale de pantalla. Arreglámelo, Nahuel, por favor. Él es el señor Diego D'Angelo, documentalista, periodista. Diego, gracias por estar en nuestros estudios. Aplausos grabados. ¿Viste? Qué grande. Sí, bueno, sí, no, tenemos todo. De lo que hay no falta nada acá, tenemos todo. De lo que hay no falta nada. Yo quiero contar que la otra vez que hicimos una nota, una de las primeras notas de esta película fue contigo, con ustedes. Y dijiste, la próxima la hacemos en piso, con café, con factura. ¿Y? Cumplió en todo. ¿Viste? Salvo el domicilio, que se equivocó el número de la puerta después. Pero venimos de memoria. El tipo venía todo el tiempo. Venimos de memoria. Como decía el no me quemé. No me quemé. Bueno, lo tenemos acá en el estudio. Vamos a exprimirlo como un limón, como un pomelo a la mañana para sacarle el jugo. Un jugo de fruta. Un jugo de fruta en la mañana. La fecha 5 de junio, si mal no recuerdo, hay un evento muy importante en un cine tradicional de la capital federal, que es, ¿qué va a suceder? Bueno, estrenamos, para mí es el primer largo cinematográfico, la primera película, un cine documental, más de 3 años de trabajo, que hicimos esta película, y para mí es una ópera prima. A ver, yo empecé con el cine hace muchos años, cuando era muy chico. A los 16 tuve por primera vez una cámara cinematográfica en mi mano, a los 25 ya filmaba con eso. Cuento siempre lo mismo, hicimos material audiovisual, hicimos los primeros videos de Fito Páez, o por lo menos las primeras filmaciones de Fito en Fílmico son nuestras, tanto de Eduardo Sánchez como mías. Eduardo es el socio o el coproductor de esta película, que a su vez tiene una responsabilidad, Sánchez. ¿Por qué? Porque primero fue mi primer, valga la redundancia, mi primer operador de radio. Cuando yo arranqué a hacer radio todavía éramos estudiantes de locución, en COSAL. Él se dedicó al cine, yo seguí, después de la radio me dediqué a la tele. Era más barato para la época pasarse a la televisión, pese a todo, estamos hablando de los años de Alfonsín, porque nosotros teníamos un proceso que era pagar la lata de película $100, 120 metros, que son 10, 12 minutos, reversible color. Esto lo digo para aquel que entienda un poquito más de cine, y he revelado otro tanto. Eran $200 cada 10 minutos. Claro. La tele te daba otra cuestión. Yo estuve en la tele en Rosario desde muy chiquito, en Canal 5, que es, podríamos decir, mi casa, el lugar donde estuve muchos años, en los programas infantiles. Teníamos al papá de Andrés McGuay, que era el gerente de Relaciones Públicas del canal, y Andrés, yo preguntaba por Andrés McGuay en la puerta de Belgrano 1055, que sigue siendo la sede de Telefe Rosario hoy. Y yo entraba al canal, al piso, al estudio. Y ahí aprendí cómo era la televisión, en aquel momento claramente blanco y negro, cómo eran las luces, cómo eran las cámaras, cómo cambiaban los lentes, etc. Ahí aprendí que la botella de leche era de vidrio y estaba pintada de blanco por dentro, que el pan de manteca, era Cotar, ¿no?, quien auspiciaba ese programa, el pan de manteca era un pedazo de madera envuelto en el envoltorio de la manteca. Qué bueno. Aprendí cómo era la tele, cómo eran los trastos, estas cosas que están en las paredes, que son las escenografías, etc. Y estuve un tiempo, después iba y venía, y ya a los 14 nos mudamos a Buenos Aires y ya la frecuencia de ir al canal era mucho menor. Habíamos terminado la primaria, claramente, y acá estamos. Bien. Haciendo lo mismo toda la vida. No, pero no estás haciendo lo mismo porque ahora vas a presentar tu ópera prima en el cine. El Cine Común es el kilómetro cero del cine. Bien. Es el cine del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Esto es el 5 de junio? El próximo jueves. El próximo jueves. ¿Esto está abierto al público? Sí, claro, es un cine, bueno, van a estar invitados para para el estreno, claro. Bueno, no sé, ahora lo estoy pensando. Ahora lo voy a pensar. Yo llevo factura. Pero factura para 800 tenés que llevar. Bueno. Tenemos un problema de sala, lo voy a contar públicamente. Tenemos una lista de 850 personas invitadas, si fueran de a una.
Yo creo que no van a venir todos, claramente. Claro, sí, sí. Pero la sala está en la mitad de esa sala. Por la sala grande no nos la dieron porque se utiliza para eventos especiales. Entonces nos dieron una de las otras 2 salas que hay, que tiene casi 300 butacas. Así que más de uno se va a quedar en el piso o se va a quedar parado. De igual modo hay 3 funciones por día, porque al tener un subsidio del Inca, que no hemos cobrado un peso, también lo aclaro para que alguno no piense que nos hicimos millonarios con esto, no hemos cobrado nada de ese subsidio, solo una devolución de impuestos muy chiquita. ¿Aún no han cobrado nada o se pierde? No, cobraremos en el tiempo. Okay. Suponemos que vamos a cobrar en el 2026, 2027. Bien, digamos, para quien piensa que la estructura del cine argentino es, tomá, llévate esta plata, y esa cosa se la robaron toda, como dicen algunos, o dicen muchos, etcétera, y por eso esta política que tiene el gobierno, entre otras cosas, con la cultura argentina, no es tan así. Tenés un montón de pasos, tenés un montón de controles, tenés un montón de documentación que presentar, tenés que mandar los 931 de alta y baja de la gente que contrataste, tener los libres de deuda de los sindicatos, de SUTEP, de SICA. Bueno, Argentores no tiene un libre deuda, pero digamos la sociedad de gestión también tiene que tener ahí el recibo de el guionista haber cobrado, que en este caso es Alejandro Arros, Sadaic también. Está muy bien que todo eso sea. El tema es que después te den la plata, digamos, para... Todo eso es parte de esta historia. Claro. Y que, por un lado está... Yo le dije a mi socio, le digo, dedicate a lo administrativo. Yo no quiero saber nada de todo esto, de papeles y mensajes y devolución de mensajes y qué sé yo. ¿Qué hicimos? Una película que nos llevó, como te decía antes, 3 años de producción, pero teníamos una gran ventaja. Tuvimos una gran ventaja que fue haber encontrado en la casa de Daniel Giribaldi y su esposa Beatriz Balbé todo el material, salvo las direcciones o los teléfonos de aquellos que habían estado, porque encontramos los programas de sala con los nombres de las personas, encontramos cientos de fotos, encontramos fílmicos en Super 8 y 16 milímetros, encontramos 120, 130 horas de grabaciones directas de la consola del viejo almacén, material que no está incluido en la película, porque además la película, que podría haber durado 90, dura 82, y vos decís, ¿por qué la hiciste más corta? No ganás más nada, o nada más, mejor dicho, si le estirás la película, sino que nos quedamos sin tiempo. El Inca te daba 1 año para la producción de la película, después pedimos una extensión, que es lógico, es legal, y entregamos la peli, el DCP que se llama, que es como se proyectan las películas hoy, que es una cajita, es un formato digital, al Inca un día antes de vencer el 1 año y medio. Si hubiéramos entregado un día después, perdíamos todo lo que habíamos hecho. Mirá vos que... A nivel subsidio, digamos. Sí, eso le pasó a más de 100 proyectos, más o menos, que no lograron llegar a esta cuestión. Por eso decimos, y perdón que lo diga de esta manera, y voy a pedir disculpas, no porque me haga cargo de una situación que es ajena a nosotros, pero esta es una de las últimas películas argentinas nuevas que se estrenan en el país. Bueno, es importante recalcar esto y contanos un poquito de qué trata Poesía Abierta, pero en principio ¿cuál fue el disparador para generar un documental sobre esto? Bueno, para quienes estamos en la cultura, para quienes trabajamos con los medios audiovisuales, vos recordarás que después de Malvinas, prácticamente Malvinas era el salvavidas de la dictadura militar para quedarse en el poder si Malvinas salía bien. Malvinas claramente no salió bien, más de 600 muertos, a hoy más de 1000 personas suicidadas. Sí. Un caso similar en cuanto a los suicidios en Inglaterra, digamos, no es solo hoy los argentinos, Inglaterra ¿no? Digamos, también sorprendente, desde luego. También. Sí, claro, como toda guerra. El trauma de guerra es una cosa que uno no entiende, por eso el repudio mundial a lo que pasa en Gaza, por ejemplo, donde mueren miles y miles y miles de niños, y vos decís, las bombas pegan con los civiles, ¿no? Y los civiles, muchos son adultos mayores, familias y por supuesto niños, que son los que peor la pasan. Beatriz Balbé, la mujer de Daniel Giribaldi, Daniel murió a los 2 años del ciclo. El ciclo empezó tras Malvinas en 1982, en noviembre del 82. 2 años después, Daniel Giribaldi se muere. Y Daniel Giribaldi se muere y en la casa de Beatriz Balbé encontramos todo este material. ¿Quién es Beatriz? Hace un paréntesis ahí. Contarle al público quién es Daniel Giribaldi y quién es Beatriz.
para que Bueno, sepan porque Beatriz Balbé era la mujer de Daniel Geribaldi, y Beatriz guardó todo el material después de la muerte de Daniel Geribaldi, ambos periodistas. Daniel era poeta y periodista, trabajó en cuanto diario de la época estaba, Crónica, Clarín, la agencia Telan. Nosotros rearmamos una escena de ficción dentro de la película, porque yo tampoco quería que sea una película totalmente vos ahí sentadito y viene otro y todo un fondo, el mismo fondo y todo eso. No lo quise hacer así. Nos encontramos con la historia. Y la historia fue casi en paralelo con Teatro Abierto. Ustedes se acordarán de Teatro Abierto, la quema del teatro en La Cortada. La quema de aquel teatro en La Cortada significó que las salas comerciales abrieran sus puertas y explotara Teatro Abierto en el momento en que la dictadura estaba más, diría débil, si se quiere. Pero ese proceso fue un proceso que duró hasta la llegada de la democracia. Tito Cosa, desaparecido hace poco más de un año, contaba que ellos habían decidido, nos contaba que habían decidido que cuando volviera la democracia, que era el objetivo, todo iba a volver a la normalidad, si querés, digamos. No había más que pelear por la democracia, sino fortalecerla, y la democracia volvió y Teatro Abierto dejó de existir. Poesía Abierta, nombres parecidos, pero no son la misma cosa, 40 años después, duró más de 2 décadas de la mano de Beatriz Balbé, la mujer de Daniel Geribaldi, y Aurora Geribaldi, una de sus hijas. Él tuvo varios hijos de distintos matrimonios. Aurora y Estela fueron las hijas que de alguna manera acompañan. Aurora más que Estela. Aurora, nosotros logramos filmarla. La primera filmación de esta película fue Aurora Geribaldi en la casa de Beatriz Balbé, Defensa 649. Cuento esto porque la película está filmada en ese lugar también, algunos reportajes están hechos allí, y además hay tomas de dron muy importantes, muy lindas, que nos parecieron muy atinadas para esta película. Nos encontramos con esta historia, toda guardadita, toda ordenada, si vos querés, desde los folletos, y empezamos a reconstruir quiénes estaban vivos y quiénes no. Claro. Habían fallecido, ya no estaban en este plano, 4 décadas después. Encontramos a una docena, encontramos a mucha más gente, algunas no pudieron, digamos, yo cuento, por ejemplo, La Morelo fue público, acompañando a Gilberta Caron, que fue una joven poeta o poetisa que a los 16, 17 años subió al escenario y leyó sus poemas, mismo poema que lee en esta película luego. Entonces La Morelo, que era amiga, estaba en el público. Nunca pudimos con ella concertar el día, la hora, las giras y todo ese tipo de cosas. Nos pasó con mucha gente también. El ámbito donde se establecía las reuniones, el poder expresar esta poesía, ¿era el viejo almacén o había otros Sí, ámbitos? hubo varios a lo largo de la década. Edmundo Rivero le facilitó a Daniel Geribaldi el lugar para que usaran el espacio sin ningún problema. Vos podías ir, sentarte en una mesa del viejo almacén, que era un ícono en ese momento de Buenos Aires. Sí, por supuesto. A las 7 de la tarde creo que era el evento duraba 1 o 2 horas por día, a veces era semanal, a veces era mensual y después paraba en el verano. Y sin costo, vos podías tomar un café y lo pagabas, y si no, no tomabas nada y te quedabas ahí. Edmundo Rivero fallece, después sigue su hijo y después la empresa o el nombre cae en desgracia, digamos, desde el punto de vista administrativo. El local está cerrado y con el tiempo ese local es comprado por los Veiga, que hoy lo manejan, ¿no? Nosotros no filmamos dentro del viejo almacén, no por no tener ganas de hacerlo, sino porque la película tiene muchos segmentos de fílmicos dentro de la época, exactamente. Claro. Pero bueno, nos encontramos con todo el material. Eduardo Sánchez ya venía hacía mucho tiempo diciéndome, hagamos cine, él tiene muchas películas en su haber, como productor, como director, y un día le dije, está esta historia, está este material. Bueno, Alejandro Arros, que era el autor de la única película que se hizo allá en 1985 sobre el ciclo, un Super 8, financiado por Poesía Abierta, logró
hacer una película que la había perdido. Yo cuando veo la película, hacemos la transcodificación del material, veo su nombre, le mando una foto, sos vos. Ah, mirá. Se enloqueció mucho porque dijo, pensé que estaba perdida. Porque quiero contarles que las películas Super 8 se pasaban en festivales, la película iba para una provincia, iba para otra ciudad y siempre le faltaba un pedacito, porque viste el inicio blanco que tenés en la película se va gastando, se va cortando, se va perdiendo. Cortan. Él pensó que la película estaba perdida, la encontramos. Eso generó que él viniera a Buenos Aires, se instalara en el departamento que él ya conocía, porque había estado un par de años trabajando ahí, armando, colaborando en el armado del ciclo. Y recopiló toda la información que te cuento y escribió el guión original. Ese guión está escrito por la misma persona que en 1985, 84, 85, por esos años, participó del ciclo. Con lo cual él ya tenía la experiencia previa. Lo que fue a hacer fue a recapitular toda su propia experiencia y volcarla en un reencontrarse guión. Con el pasado, con la historia, ¿no? Exactamente. Y a nosotros nos vino bárbaro porque de esa manera, yo dije antes fuera de cámara, muchachos, yo no leo poesía, yo soy más periodista, locutor, pero digamos, la poesía para mí era el querido amigo Chacho Marcetti, compañero nuestro de la carrera de locución, que lee poesía desde su más tierna infancia, que es una especie de hilo conductor dentro de la película, y que me parece que le pegamos en el clavo a varios de los integrantes de esta película, sí, porque la película tiene momentos muy importantes, muy trascendentes. Hay mucho código dentro de la película como para que la gente se vaya pensando alguna cosita. Me parece excelente Sí. eso. ¿Y quiénes son, más allá de algunos poetas y otros no poetas, porque por según lo que vos decís o lo que se vio en esos avances... Voy a agarrar el machete porque me matan si no. No, el tema es quiénes son los que participaron en la película como figuras conocidas y también cuál fue el equipo que trabajó con ustedes en ese sentido, porque hay un trabajo en equipo, desde luego. Sí, tanto la radio, acá están los muchachos tras el vidrio, tanto la tele, tanto el cine, no es un trabajo individual. El guionista puede trabajar en forma individual, pero no es un trabajo individual. Cuando vos rescatás a Osterheld, por ejemplo, dice, sí, nadie se salva solo, está hablando del trabajo, no digo en comunidad, pero sí digo en un equipo que te lleva, que te trae para lograr el mejor objetivo posible. Nosotros hicimos dos cosas con este documental. Una, tomar una decisión. Soy un hombre de Rosario, lo digo en todos lados a los que voy, siento a mi ciudad natal, si bien hace muchos años que vivo en Buenos Aires, me dicen, vos sos porteño, sigo siendo rosarino. Y nosotros logramos que la película se filmase en 8 locaciones de todo el país, no solo en Buenos Aires. La filmamos voy de norte a sur, en Salta, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Rosario, porque casualmente Giribaldi, y esta es una cosa que tampoco queda muy clara, pero que en una placa en el centro de Rosario, donde hay una cantidad de poetas importantes rosarinos, aparece el primero. Parece que él tenía algo en Rosario, algún amor o alguna cosa, y estuvo algún tiempo girando por ahí, y se convirtió, es muy loco porque esta cortada donde está, en el centro de Rosario, de un lado tenés el famoso mural de Fito Páez, gigante. Ajá, sí. Un dibujo, viste que Rosario tiene gigantografías en todos lados, tienes la de Messi, etcétera. Bueno, Fito también tiene algo parecido. Y enfrente, en diagonal, tenés esta placa sobre una pared. Y vos vas a buscar la placa y decís, Daniel Giribaldi es el primer presidente. Daniel Giribaldi era porteño. Bueno, estas cosas de la vida que quedan en... Es un hombre que trajinó mucho su vida, trajinó mucho, voy a decir hasta ahí nomás porque después hay que ver la película. Las coproductoras de la película son la sobrina de Beatriz Balbé, a través de la cual yo llego a esta historia, y su mamá, hermana de Beatriz Balbé, nos han pedido que hablemos de la película o de Daniel Giribaldi, pero no de su vida familiar. De sus aventuras. De sus cuestiones, claro. Entonces, vos fíjate, nos queda esta cuestión de decir, vamos a Rosario, vamos a filmar una placa, y yo le digo al cámara, que era, creo que estaba Eduardo Sánchez en ese momento, ahí dice Daniel Giribaldi. ¿Entendés? Bueno. Y esas cosas, y te termino el cuentito. Buenos Aires, por supuesto, Avellaneda, donde se filmaron las escenas de ficción, que tiene varias en la película, y después filmamos en el Museo de la Poesía
en La Carolina, un lugar hermoso al que quiera conocer San Luis. Les aclaro que el lugar Pueblo es turístico también. un pueblo turístico, sí, uno de los pueblos turísticos del mundo, ¿no? Sí. Y también filmamos en Comodoro Rivadavia. ¿Por qué en Comodoro? ¿Por qué en Comodoro? Muy bien, gracias La por pregunta te la hago yo. ¿Por qué en Comodoro? Porque yo te conté que Giribaldi tenía 2 hijas, tiene un hijo más, pero hablemos de las 2 hijas que lo acompañaron. Estela Giribaldi estaba separada del padre. Ah, ok. Entonces se fue a vivir a Trelew. No sabemos si con la mamá o no sabemos. La vida. La vida la llevó a Trelew, pero Trelew no tiene mar. Mm. Entonces filmamos dentro de Chubut con el apoyo del Ministerio De Turismo de Chubut. También nos dio una mano la gente de San Luis, también nos dio una mano alguna otra gente en otros lugares de Argentina. Nos encontramos con un lugar fantástico que es Caleta Córdoba, no sé si lo conoces, pasando No. el faro, cercano a No Comodoro tengo. Rivadavia, un lugar alucinante. Y la verdad que eso quedó muy lindo en la película, con el apoyo de aquellos gente de la cultura, gente del municipio de Comodoro Rivadavia. Fantástico. Tenemos que ir cerrando el bloque. Te pido que reiteres a los televidentes, a los seguidores, cuándo es el evento, en dónde, horarios y cómo pueden hacer para participar. Los horarios se los debo hasta 48 horas antes. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque el Inca tiene un formato de construcción de sus programaciones hasta 48 horas antes de los estrenos, que claramente la gente te pregunta, ¿el estreno cuándo es? Bueno, el cine argentino se estrena los jueves. Ya hace casi 100 años se estrenaba los lunes antes y pasó a ser un jueves. Cine Gomón, el kilómetro 0 del Inca, es Avenida Rivadavia 1635, frente a la Plaza de los Dos Congresos. A partir del del jueves 5 de octubre, 3 funciones diarias, hasta el 11, ojalá podamos repetir una semana ¿A partir del más. jueves? Del jueves 5 de junio. De junio. Hoy es miércoles, Sí, perfecto. la semana que viene. La semana que viene, jueves. Y después ya tenemos una fecha confirmada, porque vamos a presentar esta película en cada Bien. lugar donde se filmó, que es Córdoba el 26 de junio. Perfecto. Bueno, ¿te quedás un rato más para que te hagamos algunas otras preguntas o vos expliques algunas otras cositas que pueden haber quedado colgadas? Sí, me quedo por el café y las medialunas que están buenísimas. Bueno, Además. bueno. Por lo menos lo tenemos contento al invitado. Y vamos a hacer un repaso mientras se van poniendo los auriculares. Se sienten los ruidos de los auriculares, pero creo que es importante dar un repaso a don Diego D'Angelo, que tenía para contarnos sobre la formación del equipo, que le llevó mucho tiempo formar el equipo. Sí, la verdad que básicamente primero fue convencer a la familia de tocar la historia, pero no tocar la historia personal del personaje, porque esta no es la película de Daniel Giribaldi, lo mostramos a Giribaldi, pero es la película del ciclo. Claro. Pero su creador, o quien lo inspiró de alguna manera, y no contar un poco de su historia y no contar esta historia familiar, nos ponía en un tema que lo sacamos adelante contando mucho cada una de las vicisitudes o muchas de ellas, ¿no? Entre las imágenes que va a pasar Nahuel ahora, si aparece el que dio idea a todo esto, mostrarlo o comentarnos, porque nosotros no conocemos bien el tema y capaz que estaba allí, ¿no? Creo que es interesante que lo puedas individualizar. Si están dentro del tráiler que pasaste vos. Ahí está ¿es Chacho, recién tuvo Gilberta, que subió al escenario a los 16, 17 años. Esa es una de las partes de La recreación. drama, de recreación. Bueno, de esa es María indudable- Teresa Parodi. Teresa Parodi. Esto es otra parte de recreación. Esa es la casa de Daniel Giribaldi y Beatriz Balbé. Él es el turco. Ese es. Sí, sí. Esta es la película de 16 milímetros que encontramos, que es un noticiero, la última película con vida de Daniel Giribaldi, poco antes de morir, porque ahí se celebraban las 50 noches o los 50 episodios. Bueno. Y este material fílmico es parte de un material que encontramos y parte también de la película parte de cosas que estaban en la casa y parte de la película de Alejandro Barros, ¿no? De esta película que yo te contaba antes que él había hecho. La película tiene muchísimas imágenes. Giribaldi. ¿Pero aparece Giribaldi en la película? Sí, ¿no? Sí, viste el fílmico recién y Sí. lo acabas de ver en esa foto. Ajá, ok. Este es uno de los amigos de Giribaldi, también estuvo muy cerca al momento de su muerte. Esto se cuenta después en la película.
pero la trazabilidad que tuvo la historia de la muerte, ese es Pedrito Paxer, un poeta alucinante que tiene Argentina, hombre de radio en Argentores, esa es Gilberta, en la película que te contaba antes. Sí, sí. Nada, en realidad ella es Aurora, esa es la hija de... Bueno, pero no me adelante cosas de la película, porque si no... No, le cuento quiénes no va a ir son, nadie sí, en el no. Senado. No se haga problema, la gente va a ir a verla, la película. No hay... Mire, hay un mito con la poesía y esto es una recreación en Avellaneda también. Mirá, Marián, la gente cree que no hay poesía. Y yo he visto en distintos lugares y en muchos círculos, porque esta película la hemos promocionado también a través de las redes, en muchos grupos de poesía, la cantidad de gente joven que lee poesía, que escribe poesía, que hace poesía. Yo cuento la historia de la pizzería, esa pizzería es el centro de Córdoba. Mirá lo que es eso. 90% de jóvenes yendo a comerse una pizza, a tomarse un vino, una cerveza y a escuchar poesía y escuchar música. Qué bueno. Eso pasa cada tanto en Córdoba y el que leía ahí es Chacho Marcetti. Entonces vos decís, se me pone la piel de gallina, ¿no? Decís, uno vive en un microclima que uno supone que lo que pasa es todo lo que le pasa a uno, pero no. y hay muchas vidas en paralelo que tienen que ver con todos los demás, ¿no? Bueno, eso lo descubrimos, apuntamos a que el público tenga una visión, un refrescar la actividad como para ponerlo en paralelo sabiendo que venís de algún lado. Sí. Esa es la historia. Bien, bueno, entonces, 5 de junio, Cine Gaumont, a la hora que el Inca disponga. Que el Inca disponga, Sí. Lo vamos a por www.contextoturístico.com, sabés que ahí va a estar toda la información. 19 o 21 horas habitualmente. 19 o 29. Pero ese mismo día tenés ya 3 funciones. Claro. Digamos, Entonces, nosotros en alguna la vamos a pegar. Vamos a estar ahí. En alguna la vas a pegar porque los horarios van a ser los mismos. Perfecto. En la misma sala, porque la ley dice eso. Entonces vos tenés que estar 7 días, una semana completa, en 3 horarios distintos en la misma sala. Bien, perfecto. Cositas que tiene el tema. Por eso digo que la cuestión del cine no es tan sencilla como No, por supuesto. se robaron todo, que dicen algunos todavía, ¿no? Bueno.